Bien, hola, ¿cómo están? Yo espero que muy bien. Estamos iniciando entonces una nueva clase para la guía número 4. Espero que, bueno, saludándolos y esperando que se encuentren bien en estos tiempos de pandemia, que todos estén muy bien en sus hogares, ¿ya? Y que podamos cumplir con todo lo que deseo. Avancemos con la clase entonces para que esto sea más bien expedito. La clase de hoy entonces corresponde a transporte de membranas a través de membranas, ¿ya? Una de las estructuras que es importante dentro de la célula es la membrana celular. La célula está formada por la membrana celular, por el citoplasma y el núcleo, ¿ya? O la región donde se encuentra el material genético. En el caso de las eucariontes, recuerden, está rodeado por una membrana la membrana coriónica, que es la membrana nuclear, y que permite que el material genético se encuentre en una estructura bien encerradita. El núcleo, perdón, la membrana plasmática, ¿no es cierto?, o la membrana celular, es una estructura muy importante y es la que permite el transporte a través de ella de sustancias que la célula necesita. Entonces ahora vamos a hablar de transporte a través de la membrana plasmática, ¿ya? La membrana celular está formada por una estructura o unas moléculas que son proteínas, son lípidos y son carbohidratos. Veamos su distribución. Veamos su distribución. Si nosotros la miramos, ¿no es cierto? La membrana celular está formada por una doble capa de lípidos. Estas, ¿ya? Ahí la podemos ver. Les recuerdo que es un globito, ¿no? Es una estructura tridimensional. Aquí vemos una parte de ella, ¿ya? Los lípidos tienen una cola, una doble cola, ¿no es cierto?, que forma el fosfolípido, y en su cabeza tiene al fosfato, que es, ¿no es cierto?, lo que le da su nombre de fosfolípidos, una molécula que contiene fósforo, ¿ya? Sobre la capa de lípidos, ya les recuerdo que es una doble capa de lípidos, una bicapa, encontramos carbohidratos hacia el lado externo de la célula. Y intercalados o entre los lípidos o los fosfolípidos encontramos proteínas, ¿ya? Estas proteínas, ¿ya? Unas proteínas, ¿no es cierto?, hacia el lado interno, ¿ya? Y unas proteínas también que dan hacia el lado externo. Las proteínas también forman lo que se llama el poro en la célula, ¿no es cierto? Ya varias proteínas se ponen, ¿no es cierto?, y forman, dejan un canal entre ellas, y es lo que nosotros conocemos como el poro de la célula. Forman un canal. Ya, acá tenemos, ¿no es cierto?, el citosol o el citoplasma, y acá tenemos el lado externo de la célula, que les recuerdo que es líquido, ¿ya? Las proteínas, los carbohidratos y los fosfolípidos, ¿no es cierto?, son los que la constitución química de la membrana celular, ¿ya? Son los que forman la membrana y que de alguna manera, ¿no es cierto?, participan también en el transporte de sustancias desde el exterior hacia el interior y viceversa. Pero nosotros acá nos vamos a abocar a hablar más bien del transporte, ¿ya? ¿Qué es lo que es el transporte celular? Intercambio de sustancias entre el interior y el exterior a través de la membrana celular, ¿ya? Hacia adentro y hacia afuera. También es el movimiento que existe, ¿no es cierto?, entre el interior y el exterior, ya, y también el movimiento que existe dentro de la misma célula, ¿ya? ¿Por qué es necesario el transporte?
por varias cosas, ya, porque la célula necesita expulsar desechos. ¿De qué? Del metabolismo. Son todas las reacciones químicas que ocurren dentro de la célula. Y también requiere de adquirir nutrientes. ¿Ya? La célula necesita de nutrientes, necesita de calcio, necesita de sodio, necesita de potasio, necesita de, ¿no es cierto?, del oxígeno, necesita de aminoácidos, necesita de monosacáridos, ¿ya?, para construir moléculas, para realizar funciones, ¿ya?, para obtener energía. Todo lo que hace la célula requiere de materia prima. ¿Ya? Todas esas reacciones químicas requieren de nutrientes. Esto ocurre gracias a que la membrana celular permite el paso o la salida de las sustancias y lo hace de manera selectiva. No cualquier cosa entra a la célula, bueno, y tampoco cualquier cosa sale. ¿Ya? El transporte puede ser pasivo, ¿ya? Y ahí tenemos dos procesos, la difusión simple, la difusión facilitada. ¿Ya? Puede ser activo también, el transporte de moléculas o partículas de gran tamaño. ¿Ya? Y ahí, ¿no es cierto?, tenemos grandes diferencias que las vamos a ver cuando veamos, ¿no es cierto?, cada uno de los procesos que aquí se nombra. El transporte pasivo es un proceso de difusión. La difusión puede ser, ¿no es cierto?, simple o facilitada. La difusión, ¿no es cierto?, es la forma por la que las sustancias atraviesan la bicapa. La bicapa, cuando hablamos de la bicapa lipídica, nos referimos a la membrana plasmática, a la membrana celular, debido al movimiento continuo de las moléculas a lo largo de los líquidos y de los gases. ¿Ya? El transporte pasivo no necesita de energía por parte de la célula. O sea, ¿qué significa esto? Que la célula no gasta energía en el proceso. Lo gasta la misma molécula. ¿Ya? Las moléculas. ¿Ya? Se produce en favor de un gradiente, es decir, de donde hay mayor cantidad de partículas hacia donde hay menor cantidad de partículas. Ese es el movimiento a favor de gradiente. ¿Ya? Existen dos tipos de difusión, la facilitada y la simple. ¿Ya? Ustedes en este minuto no van a ver la parte de abajo de la diapositiva, pero yo se las voy a ir nombrando. La difusión simple, ¿ya?, es el movimiento de partículas, de moléculas, de iones a través de la membrana sin que exista una proteína o algo que la transporte. ¿Ya? La molécula la hace por sí solita. La partícula, la molécula, el ion lo hace por sí solito. Este tipo de transporte se puede realizar a través de mecanismos físicos como la osmosis o la diálisis. ¿Ya? La osmosis es el movimiento de agua a través de membranas. Ojo, solamente a través de membranas. Igual que la diálisis también es un proceso que se realiza a través de membranas. Es lo que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, como ese intercambio o esa limpieza que se le hace a la sangre en las personas que tienen problemas en los riñones o los diabéticos. ¿Ya? Que llegan a necesitar este proceso en forma externa para poder limpiar. Nosotros lo hacemos de forma normal porque los riñones están buenos, pero cuando no están buenos hay que aplicar diálisis. La permeabilidad selectiva de los diferentes conductos. ¿Ya? Ya ocurre por permeabilidad selectiva. ¿Ya? No cualquier partícula entra, por eso es selectiva. Es un mecanismo de compuerta de los conductos proteínicos. Ya se abren o se cierran y permiten el paso. Por ejemplo, ya aquí tenemos un mecanismo de compuertas. Ya el ligando, la partícula, ¿no es cierto?, esta que se llama ligando, tiene un receptor. Esta, que también es otra molécula que es complementaria a esta otra, ¿ya? Estas son complementarias. Al unirse, provocan que este canal se abra y que las moléculas puedan ingresar. ¿Se fijan? ¿Ya? Lo mismo ocurre acá. Esta partícula, ¿no es cierto?, se une
y permite que se abra, ¿ya? Que de alguna manera, ¿no es cierto?, nos explica en forma en lo que ocurre acá, ¿ya? Eso es, ¿no es cierto?, a través de un ligando. La difusión facilitada. ¿Qué es lo que es la difusión facilitada? Ya, esta difusión está mediada por un portador, porque la sustancia transportada de esta manera no suele atravesar la membrana sin una proteína portadora, ¿ya? Esta proteína es específica para una molécula y permite que la toma y la lleva al interior de la célula. Estas proteínas reciben el nombre de proteínas, ¿no es cierto?, transportadoras. Facilitan el ingreso de las moléculas. También las llaman permeasas, ¿ya? Este transporte es a favor de un gradiente, ¿ya? Tiene que haber mayor concentración de moléculas, ¿ya?, afuera de la célula para que puedan ser entradas al interior de la célula donde se encuentran en menor concentración. ¿Ya? El movimiento es a favor de un gradiente, igual que hacia afuera. Permite el transporte de pequeñas moléculas polares como los aminoácidos, los monosacáridos, etc., que al no poder atravesar la bicapa lipídica requieren de proteínas que faciliten su paso. ¿Ya? Estos no pueden atravesar por sí solos, por lo tanto requieren de esa proteína para que los ayude. Entonces, la difusión es un movimiento neto de sustancias de un área de mayor concentración a un área de menor concentración, ¿ya? Las moléculas, ¿no es cierto?, se encuentran en movimiento porque en este caso, ¿no es cierto?, ocupan su propia energía, no gastan energía de la célula, ¿ya? Por lo tanto, es un proceso bastante barato, energéticamente hablando, para las células. La mayoría de las moléculas se mueven desde una concentración alta a una baja, ¿ya? Y eventualmente, si no se agrega energía al sistema, las moléculas llegan a un estado de equilibrio por sí solas, ¿ya? Supongamos, en un vaso de agua echamos jugo en polvo, ¿no es cierto? El polvo se va a ir al fondo y, ¿no es cierto?, si nosotros no revolvemos con la cuchara, lo dejamos así, este polvito, estas moléculas del jugo van a ir moviéndose lentamente hasta llegar a la superficie del agua, ¿ya? Pero también va a ser el movimiento va a ser de todas las moléculas, por lo tanto en algún momento nosotros vamos a ver que el agua en la superficie del vaso cambió de color, ya dejó de ser transparente, ya, y empezó a tomar el mismo color, ya, en forma pareja dentro de todo el agua. Eso es difusión. Las moléculas se mueven por sí solas y es un proceso físico que ocurre en forma normal, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando nos echamos un perfume o cuando en algún sector de la casa, por ejemplo, hay una sustancia muy concentrada que empieza a expedir olor. Empiezan las partículas a liberarse y poco a poco se van esparciendo por toda la pieza, y eso hace que nosotros podamos sentir el olor del perfume de una persona que puede estar en el otro extremo de la pieza, ¿ya? Porque poco a poco las partículas se van a ir moviendo, se mueven por difusión y, ¿no es cierto?, se desplazan a través de todas las partículas del aire. Este proceso ocurre así, miremoslo acá, ya vamos a correr esto para arriba para que así, ¿no es cierto?, podamos verlo mejor. El agua, ¿no es cierto?, con un colorante. Está concentrado, ¿ya? Entonces, la difusión nos dice que el movimiento es de donde las partículas se encuentran en mayor concentración hacia donde se encuentran en menor concentración. Miremos acá. Las partículas empiezan a moverse y a distribuirse dentro de las moléculas de agua. Llegado un momento, ¿no es cierto?, las partículas, ¿no es cierto?, se han distribuido equitativamente dentro de las moléculas de agua, dentro de las partículas, ¿no es cierto?, y se fijan, están equitativamente repartidas, están en equilibrio. Por lo tanto, el movimiento ya va a cesar, no van a moverse más, ¿ya? Se distribuyeron por sí solas, desde una zona donde se encontraban en alta concentración a una zona donde se encontraban en menor concentración, ¿ya? ¿Qué energía se usó en este proceso o en esta difusión? La energía de las partículas.